Muy amados hermanos, quiero invitarles a que busquen el texto de esta mañana, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. El libro del profeta Isaías, el capítulo 6. Y seguimos con esta serie temática, el Dios a quien servimos. Este sería el tercer mensaje de esta serie temática, el Dios a quien servimos. El primero fue Elías y los profetas de Baal, luego fue Usa y el traslado del arca, y este sería el tercer mensaje y último, acerca del Dios a quien servimos. Y es un texto que viene precisamente a lo que vamos a celebrar hoy, que es la ordenación y la instalación de nuestros hermanos diáconos, los oficiales de la iglesia. Así que es un texto que principalmente es para toda la congregación, pero también está dirigido a los corazones de estos hermanos. Así que Dios nos ayude. Vamos entonces a Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Demos gracias al Señor por su santa palabra. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra. Tú has dicho, Señor Jesús, en tu oración sumo sacerdotal, que somos purificados por tu palabra. Llegamos, Señor, a tu casa sucios, contaminados, abatidos. Señor, pero nos das una lluvia de tu gracia, de tu evangelio, a través de tu palabra, y nuestros corazones son limpios, nuestras conciencias son renovadas, nuestra visión, Señor, se esclarece. Esta es la gran bendición que has dejado para tu pueblo. Tu pueblo por más de 2000 años, Señor, se ha sostenido solamente por la predicación pura de tu evangelio. Y seguirá siendo así, Señor, hasta cuando tú vuelvas. Por eso, amado Padre, te rogamos que nos haga ser, Señor, verdaderos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad mientras escuchan tu palabra, mientras meditamos en ella. Amado Señor, que todos los presentes, desde el bebé, Señor, que está ahí, desde ese bebé de pecho, Señor, y aquellos bebés, Señor, que están en el vientre de sus madres, todos, Señor, todos, hasta el más anciano, todos, Señor, experimentemos la ministración de tu Santo Espíritu, porque lo necesitamos, Señor, porque sin ti no podemos vivir, Señor. Así que, Padre Todopoderoso, ruego una vez más la potencia de tu gracia para mi vida, para hablar, Señor, como debo hablar, para exhortar a tu pueblo, para animarles, para que juntos, Señor, por la gloria de tu Espíritu en esta palabra inspirada, podamos verte a ti, Señor. Podamos verte a ti, Señor. Porque la visión, Señor, espiritual de tu presencia, de tu rostro, trae renuevo al corazón. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El 24 de mayo de 1824
nació en Escocia un misionero conocido como ser el primer misionero a los caníbales. Cuando este misionero comentó en su iglesia que tenía un llamado de predicar el evangelio a los caníbales, uno de los presbíteros de la congregación le dijo: hermano mío, te van a comer vivo, no vayas. Y este hombre dijo: bueno, al fin de los tiempos los gusanos lo van a comer a usted. ¿Cuál es la diferencia? Si voy a morir por Cristo. Este hombre era el misionero presbiteriano John Gibson Patton, hijo de padres presbiterianos. Y como hijo de padres presbiterianos, fue educado en la lectura de las Escrituras y en la memorización ¿de qué? Del catecismo. Este niño fue impactado por la vida de su padre. Su padre no era un hombre docto. Su padre no tenía estudios. Su padre desarrollaba el simple oficio de zapatero. Pero ¿qué había llamado la atención de este joven niño? Que él siempre encontraba a su padre en las orillas del río, levantando las manos hacia el cielo, con su rostro bañado en lágrimas, clamando por la presencia de Dios. Y ese niño, al ver a su padre rogar por la presencia de Dios, quiso tener lo que su padre tenía. Y este niño experimentó una conversión temprana. Cuando alcanzó los 32 años, tuvo la firme convicción de que el Señor le estaba llamando para predicar en las islas de Nuevas Hébridas, en el Pacífico Sur. Unas islas recientemente descubiertas donde había solamente paganismo. De hecho, hay una lápida que dice hasta el día de hoy: cuando Patton llegó, no habían cristianos, habían paganos. Cuando Patton se fue, no habían paganos, habían cristianos. Este niño recibió esta conversión temprana. A los 32 años despierta en él un llamado misionero, y en marzo de 1858 se casa con Mary Ann Robertson. Y el 16 de abril del mismo año, del año 1858, parten juntos a la isla caníbal de Tanna. Y en esa isla caníbal, a un año de haberse casado, y luego de ese año tuvieron su primer hijo, a un año de haberse casado, su esposa fallece. Su esposa falleció. Lejos de sus padres, lejos de sus amigos, lejos de su país natal, su esposa fallece. Y después del fallecimiento de su esposa, 3 semanas después, su primogénito murió. En la soledad, John Patton los enterró, los sepultó, se echó en la tumba de su esposa muerta y de su niño muerto, y escribió estas palabras: si no hubiese sido por Jesús, me hubiese vuelto loco y muerto al lado de esta tumba solitaria. Si no hubiese sido por Jesús, me hubiese vuelto loco. Antes de que falleciera su esposa, ella, como una mujer que amaba al Señor, le dedicó las siguientes palabras a su esposo: amado, no me arrepiento de haber dejado mi casa y mis amigos. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría con más placer. Sí, lo haría con todo mi corazón. No hay nada de romántico en servir al Señor, hermanos. La vida cristiana está llena de desafíos, llena de peligros reales. ¿Y qué hace que los corazones de pecadores tan débiles tengan una determinación
tan fuerte por servir a Cristo y su reino? ¿Qué hace que pecadores débiles tengan el coraje, la fortaleza, el tesón para servir al Señor en medio de circunstancias tan difíciles? No es la simple buena voluntad. No es el simple entusiasmo, del cual muchas personas religiosas se sienten contagiados. Porque donde el entusiasmo fracasa, algo debe ponernos en pie para seguir adelante. Y ahí encontramos a este matrimonio que en sus primeros años de ministerio prácticamente lo pierde todo. ¿Qué sostuvo el corazón de John Patton y su esposa? ¿Qué sostuvo el corazón de Isaías, quien es llamado a desarrollar un ministerio aparentemente sin frutos? ¿Qué sostiene el corazón de estos hombres? Isaías es llamado por el Señor a ministrar en el peor tiempo de Israel. Y su ministerio no va a ser conocido por ser un ministerio exitoso. Mira por favor Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. El Señor le dice a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendan. Ve por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dios le está diciendo a su siervo el profeta Isaías: tu ministerio no va a tener un gran impacto. No te estoy llamando a convertir a las personas, te estoy llamando ¿a qué? A endurecer sus corazones. Por mucho tiempo Isaías predicó, consoló, llamó al arrepentimiento, pero el fin de su ministerio aparentemente fue sin éxito. ¿Qué puede sostener nuestros corazones por mucho tiempo en la vida cristiana cuando caminamos sin ver nada? ¿Qué puede sostener su ministerio, amados hermanos? Cuando Dios les llama a servir y por muchos años no se ve nada. La firme convicción de que servimos a un Dios santo y un Dios grande en misericordia. La firme convicción de que servimos a un Dios grande en misericordia, en bondad, en gracia. Eso es solamente lo que nos pone de pie y nos da el coraje y la perseverancia para servir. Ninguno de nosotros somos llamados a servir al Señor para encontrar nuestra identidad. No, nuestra identidad está en Cristo. Ni tampoco somos llamados por el Señor para servirle y a través de nuestro servicio encontrar una satisfacción. No, nuestra satisfacción más profunda está en Jesucristo. Y ese es el grave problema hoy en día en las iglesias. Muchas personas quieren servir a Dios, pero para encontrar en su servicio su identidad, su descanso, su aprobación, su reposo, su satisfacción. Y cuando ven que ese servicio no está dando fruto, entonces viene el desaliento, el desánimo. Pero lo que está sucediendo ahí es que el ídolo se está cayendo. Ninguno de nosotros puede hacer de su ministerio un ídolo. Ninguno. Y quien lo haga correrá un grave peligro y enfrentará el fin de la idolatría, que es la destrucción. De igual manera, nosotros como iglesia, por muchos años podemos servir al Señor. Tiempos buenos, tiempos malos.
Quizá ustedes no recuerdan, pero muchas veces esta iglesia tuvo un culto con 5 personas, con 10 personas. ¿Cambió el Señor? No, porque sus misericordias son para siempre. No, porque el Señor es inmutable. El Señor no ha cambiado. El punto es que Dios nos llama a servirle con una conciencia profunda de quién Dios es. En los versículos 1 al 7 encontramos detalladamente el llamado del profeta Isaías. Dios llama al profeta Isaías a servir a una nación que tiene un entendimiento corrupto, débil, deficiente de quién Dios es. Fíjate por favor en Isaías capítulo 1, versículo 3. En ese verso se describe la condición espiritual de Israel. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Dios llama a profetizar a un pueblo que no tiene conocimiento de Dios. Y para que Isaías cumpla su misión, Dios tiene que hacer una operación profunda, una cirugía al corazón. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios le da a Isaías no una visión profunda de la corrupción de Israel. Dios no hace eso. Dios le dio a Isaías en primer lugar una visión profunda de su propia corrupción. Siempre es fácil ver el pecado que nos rodea. Siempre es fácil diagnosticar el mal de otro. Pero cuando Dios llama a su siervo, lo primero que hace es darle un conocimiento profundo de su propio pecado. Porque no puede ser testigo de Dios si no está profundamente convencido de que es un miserable pecador. Eso es lo que Dios hace. Dios le da un conocimiento profundo de su pecado. Pero no solamente Dios le dio un conocimiento profundo de su propio pecado, Dios también le dio una visión sublime y majestuosa de la santidad y del carácter glorioso de Dios. Y estos dos puntos marcaron a fuego el ministerio de Isaías. Hay algunos eruditos del Antiguo Testamento que dicen que Isaías pertenecía a la corte. Se cree que era sobrino del rey Usías. Por lo tanto, este hombre tenía un futuro esplendoroso dentro de la corte real de Israel. Sin embargo, Dios lo llamó a ser un profeta. Dios lo llamó para caminar con él. Y para que este hombre pueda caminar dignamente con Dios, este hombre debe tener un conocimiento profundo de su propio pecado, pero también ¿de qué? De la santidad, de la misericordia y de la gracia de Dios. Esto marcó el ministerio de Isaías. Mire por favor Isaías capítulo 57, verso 15. Algo que recorre todo el libro de Isaías es el mensaje del Dios Santo. Y en Isaías capítulo 57, versículo 15, Isaías dice: así dijo el alto y sublime. Esas justamente son las palabras con las que describe a Dios en el capítulo 6. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Esa visión marcó el corazón del profeta para siempre. Pero interesante que en el versículo 15 del capítulo 57, no solamente Isaías está convencido de la santidad de Dios, Isaías también está convencido de que Dios habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quiénes son los quebrantados y humildes de espíritu? Los quebrantados y humildes de espíritu son como Isaías, son como esta mujer pecadora de Lucas capítulo 7, que están profundamente convencidos de que son miserables pecadores.
Y ese convencimiento profundo les lleva a tener un quebrantamiento de espíritu. Isaías, en esta visión de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, fue totalmente devastado. Fue devastado. De hecho, la palabra que emplea ahí, ¡ay de mí!, tiene distintas acepciones en el hebreo antiguo. Y una de ellas es justamente clamar no solamente un oráculo de maldición sobre la propia persona, sino también decir, estoy deshecho. No tengo fundamento alguno, estoy deshecho, estoy desintegrado. Todo el fundamento moral y espiritual de Isaías en la presencia de Dios fue hecho pedazos por ese encuentro con la majestad de Dios. Isaías, en medio de esta visión, contempló a serafines que estaban disfrutando de la presencia de Dios y que no dejaban de exaltar su santidad. No me voy a referir a cada detalle, simplemente estoy hablando del contexto en el cual Isaías escucha este llamado. Algo que me llamó la atención mientras estudiaba el pasaje y que no lo había notado tiempo atrás, es que los serafines están por encima del trono. Y yo decía, debieran estar abajo del trono. ¿Por qué están por encima? Y luego comienzo a meditar en la disposición que el Señor había revelado a Moisés. Por supuesto, los serafines y los querubines están mirando con asombro por encima del arca, siempre hacia el propiciatorio. ¡Ah, Señor, ahí está! Entonces, lo que llama la atención de estas criaturas celestiales es la majestad de Dios, pero también lo que Dios hará. Ahí está. Isaías está contemplando a estos seres celestes que están dando gloria a Dios, que no dejan de exaltar. Estas criaturas han sido diseñadas por Dios para estar en su presencia inmediata y disfrutar de su belleza. ¿Qué es lo que cautiva el corazón de Isaías? Que estas criaturas que están diseñadas para estar en la presencia de Dios y disfrutar de su presencia inmediata, no tienen o no tendrían la necesidad de cubrirse porque son santas. Sin embargo, le llama la atención Isaías que estas criaturas se cubren. Estas criaturas que no conocen del pecado, no conocen de la vergüenza o de la culpa, estas criaturas que no tienen un sentimiento de miseria. Sin embargo, estas criaturas se cubren para estar delante de la presencia infinita de Dios. Y eso llama la atención a un punto muy importante de este sermón. Cómo Isaías vio que esta corte celestial estaba sirviendo a Dios. En primer lugar, los serafines son criaturas que cumplen diligentemente con el mandato de Dios. Cuando Dios ordena algo, inmediatamente un ángel de su trono vuela a hacer su voluntad. Inmediatamente son ministros del Señor que ministran con toda rapidez, con toda agilidad. El texto nos dice que tienen 3 pares de alas, pero ¿cuántas alas utilizan para volar? ¿Qué dice el pasaje? Tienen 3 pares de alas, pero para volar, ¿cuántas usan? 2. 2. Es decir, para cumplir con los mandatos de Dios, diligentemente, rápidamente, en el momento, solamente ocupan 2 para mantenerse volando. Y con el resto de alas, ¿qué hacen? Con 2 cubren sus rostros y con 2 cubren sus pies. ¿Qué significa aquello? El mensaje es muy claro. Que antes de servir a Dios, debemos tener una conciencia profunda de a quién estamos sirviendo. Estos serafines se cubren rostros y pies
Y solamente con 2 vuelan porque están en la presencia inmediata de un Dios majestuoso. Eso significa que antes de hacer cualquier cosa para Dios, debemos estar profundos y conscientes de la majestad de Dios y su trascendencia. Y cuando Isaías contempló aquello, Isaías dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque Isaías fue expuesto inmediatamente a toda la santidad de Dios y toda su profanidad quedó descubierta, toda su impureza. Otro punto aplicativo para todos los que somos llamados a servir. Ningún llamado, ningún ministerio, ningún oficio perdurable puede venir de una vida que no ha sido humillada por la realidad del pecado. Nadie puede servir a Dios eficazmente si no está profundamente convencido de sus pecados, si no ha sido humillado por su naturaleza pecaminosa. Jonathan Edwards, predicando un gran sermón que se llama "La culpa del pecado no es un estorbo", así se llama el sermón. Él dice lo siguiente: los hombres no pueden verse a sí mismos como verdaderos objetos de misericordia a menos que primero sepan que son miserables. Deben ser conscientes de que la culpa del pecado los convierte en criaturas miserables, independientemente de los placeres temporales que tengan. No puede ser más que criaturas miserables que penden sobre el pozo de la miseria eterna, a menos que Dios los rescate. Nadie puede pretender servir a Dios si no está profundamente convencido de sus pecados. Y es paradójico esto. Porque supuestamente debiésemos servir a Dios convencidos de que podemos entregarle algo a Dios. Pero no. Dios se encarga de convencernos de que no podemos hacer nada y que no podemos entregarle nada a Dios. Y eso es justamente lo primero que hizo con Isaías. Demostrarle que era un pecador, corrupto, profano, que merece solamente el juicio ante su presencia. Entonces, mis queridos, en el llamado de Isaías vemos la genuina obra de Dios en el corazón de los hombres. La genuina obra de Dios en el corazón de los hombres básicamente se resume a 2 puntos: quebranta el corazón y consuela el corazón. Dios nos quebranta con una conciencia profunda de nuestro pecado. Dios nos consuela con su gracia misericordiosa en favor de los pecadores. Es por esa razón que los puritanos acostumbraban a decir que la gracia nunca será asombrosa para quienes no están totalmente convencidos de sus pecados. La gracia tampoco nunca será dulce para aquellos que no están convencidos de la amargura del pecado. Y por eso me llamó mucho la atención las palabras del diácono Jorge. Hay muchas personas que están disfrutando de una gracia barata, de una gracia de feria, de una gracia de comercio. Y precisamente esa gracia no les transforma, no les lleva a servir a Dios, no les lleva a rendir sus vidas a Dios. ¿Por qué? Porque no están convencidos de sus pecados y no están convencidos del gran amor de Dios. Entonces, luego de que Isaías tuvo esta visión de su profunda corrupción, tuvo una visión de la gracia de Dios. Los versículos 6 al 7. Isaías y los serafines vieron la misma visión. ¿Cuál? Un Dios exaltado, un Señor en su trono, la gloria de este Dios. El profeta y los serafines tuvieron la misma visión. Pero ¿cómo fue para los serafines? ¿Cuál fue la experiencia de los serafines? Ellos cantaron con gozo, con reverencia. Ellos comenzaron a mirarse y a decir: ¡Santo! Y otro respondió y dijo: ¡Sí, Él es santo! Y otro volvió a mirarlo y dijo: ¡Sí, es santo! Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Uno al otro, antifonalmente, estaban diciendo: nuestro Dios es santo. Es lo que hacemos cuando leemos la lectura de la palabra antifonal.
Unos a otros nos estamos diciendo, llamando la atención a las maravillas de la palabra de Dios. Aquí están estos serafines llamando la atención a la gloriosa y majestuosa presencia de Dios. Ellos cantan con gozo, cantan con admiración, pero ¿cómo fue la experiencia para Isaías? ¿Cómo fue la experiencia para el profeta Isaías? Isaías no cantó. Isaías no se puso a dar gloria a Dios. Isaías gritó profundamente, desintegrado por su miseria, por la culpa, por la vergüenza. Isaías expresa el mismo clamor de todos los santos que se han encontrado con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa expresión? Moriremos. Moriremos. ¡Ay de mí que soy muerto! Moriremos, estoy muerto. Lo asombroso es que Dios no lo mató. ¿Por qué? Al igual que la experiencia de los padres de Sansón, cuando tienen este encuentro con el ángel de Jehová, en Jueces capítulo 13, tienen este encuentro con el ángel de Jehová, y luego el ángel de Jehová, que es el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, hace este milagro de subir en medio del fuego. Manoa dice, moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Y qué es lo que le dice su mujer? Su mujer tenía más entendimiento teológico. Su mujer le dice, si Dios hubiese querido matarnos, ya estaríamos muertos. ¿Por qué no murieron? Ahí responde la teología de las Escrituras. A Dios nadie le vio jamás, sino que Dios ha revelado a su Hijo unigénito. Jesucristo es la manifestación gloriosa de Dios. ¿Y por qué Isaías no murió? Porque estaba en la presencia del mediador, Jesucristo, el Rey de la gloria. Por eso no cayó muerto. Porque si tú y yo somos expuestos, queridos hermanos, a la presencia de Dios, somos desintegrados por nuestro pecado. Él es santo. Y en nosotros el más mínimo pensamiento pecaminoso nos destituye de la gloria de Dios. Isaías no murió porque él estaba contemplando al mediador de la gloria, Jesús. Eso lo ratifica más adelante el apóstol Juan en su evangelio, Juan capítulo 12, versículo 41. Ahí dice que Isaías contempló la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Es por esa razón que Isaías no cae muerto. Es por esa razón que Isaías no es aniquilado por su culpa. Mire por favor la exclamación de Isaías. Isaías dice, estoy muerto. Isaías está confesando, ¿cierto? El texto dice que Isaías gritó y clamó y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa confesó Isaías? Confesó ser inmundo, confesó que estaba muerto en delito y en pecado. Pero ¿qué no confesó? ¿Qué no pidió Isaías? Él no dijo, límpiame, Señor. Él no dijo, perdona mis pecados. Este hombre fue desintegrado. Y era tan grande su terror, su temblor, que ni siquiera se atrevió a decir, Señor, perdóname. No. Porque esa es la primera obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres y las mujeres. Convencernos, amados hermanos, convencernos de que no merecemos perdón. Convencernos de que si no es por una disposición soberana de la gracia de Dios, no hay salvación alguna. Convencernos profundamente de que si Dios no obra en nuestras vidas, no hay perdón. Un gran avivamiento que sucedió en las islas presbiterianas, en Escocia, habla de diáconos que se convirtieron al Señor
Es muy interesante esto, eran diáconos que servían a la iglesia, pero estaban muertos espiritualmente. Y cuando uno de ellos fue avivado por el Espíritu de Dios, comenzó a llegar más temprano a la iglesia a orar. Y una de las personas que eran testigos de esa oración dicen que este hombre diácono gritaba al Señor y decía: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Señor, el infierno es demasiado bueno para mí. Una convicción profunda del pecado. Sin eso no podemos servir a Dios, hermanos. Judas servía a Jesucristo, pero estaba lleno de odio, de resentimiento, de orgullo, y terminó lejos de Dios. Los fariseos decían servir a Dios, ¿o no? Pero no conocían de su pecado. Y tampoco conocían de la gracia de Dios. Isaías no gritó: límpiame, Señor. Isaías no gritó: perdóname, Señor. Fue Dios quien soberanamente quiso limpiar la inmundicia de este hombre. Él. Dios envió uno de los serafines directamente sobre Isaías con un carbón encendido del altar. Lo tomó con tenazas este serafín, no porque el carbón en sí pudiese quemar al serafín, sino porque ese carbón es símbolo de lo sagrado. ¿Y qué ocurrió? Ese carbón que es símbolo de lo sagrado, del sacrificio, de la expiación, del perdón, tocó la boca sucia del profeta. ¿Y qué ocurrió? Al instante fue purificado. ¿Dónde vemos eso hecho carne más adelante? Al instante le tocó Jesús y su lepra desapareció. Al instante la mujer que tenía flujo de sangre tocó los bordes de la vestidura de Jesús y fue sanada de su azote. Al instante Jesús toca la vida de una persona y años de miseria, años de pecado, años de desintegración moral son eliminados para siempre. La gloria del Evangelio, amados hermanos. Aquí en esta visión está la gloria del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo sagrado, lo santo, está tocando ¿qué? Lo sagrado, lo santo, está tocando lo profano, lo inmundo. Pero lo inmundo no contamina lo sagrado, lo santo, sino que lo inmundo es transformado por lo santo. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha venido por nosotros. Isaías entonces, después de estar seguro de esta limpieza, Isaías después de estar seguro del perdón de Dios, ahora escucha esta conversación. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Entonces, recién entonces, el profeta que ha experimentado la gracia de Dios dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Ve la correspondencia a la gracia de Dios? Un hombre de Dios que está convencido completamente de sus pecados y que ha experimentado la gracia de Dios, el único deseo en su vida es servir al Dios que le ha perdonado. Servir al Dios que le ha perdonado. Dios no persuadió a Isaías para que le sirviese. En ningún momento encontramos esto en el pasaje. En ningún momento se nos muestra a Dios decirle: Isaías, te necesito. Isaías, te necesito para llamar a mi pueblo al arrepentimiento. No. Dios no persuadió al profeta. Dios mostró gracia, misericordia. Y el corazón de este hombre responde a esa gracia. Esa es la verdadera gracia de Dios. La gracia, queridos hermanos, cautiva nuestros corazones.
La gracia, al igual que en el corazón de Patton y de Isaías, nos permite servir a Dios con todas nuestras fuerzas hasta el último día de nuestro peregrinaje. Porque la gracia de Dios nos hace libres, libres para Cristo. Entonces Isaías dice, úsame a mí, envíame a mí. Esa es la respuesta de todo hombre y de toda mujer que han sido impactados por la gracia de Dios. Si tú y yo estamos buscando servir a Dios para que Dios nos perdone, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé un buen pasar, queridos hermanos, ese es el camino seguro al infierno. Seguro. Servimos a Dios porque Él ha sido misericordioso, bueno, clemente, compasivo, perdonador. Él te sostiene y te seguirá sosteniendo más allá de las canas. Desde el vientre de tu madre te sostiene y te sustentará hasta el último día cuando tus ojos se cierren a este mundo caído y se abran para encontrarte con el Rey de la Gloria, Jesús. Él te sostiene. Servimos por gratitud, hermanos, por gratitud. Es tan grande lo que Él ha hecho conmigo que quiero entregar mi vida. Ah, pero Isaías está advierto, no te van a escuchar, van a rechazar tu mensaje, nadie va a postear tus sermones, nadie te va a dar like, no vas a ser un predicador popular. No importa, Señor, yo quiero servirte. Porque tu gracia ha cautivado mi corazón. ¿Por qué sirves al Señor? Y esta es una pregunta para los diáconos en esta mañana. ¿Por qué quieren servir al Señor en esta iglesia? ¿Por qué desean servir al Señor en esta congregación? La vida cristiana no es romántica. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. Es una vida imposible. Y se requiere la vida de Dios en la vida del hombre para vivir esta vida. Es una vida imposible. ¿Por qué quieren servir al Señor en esta congregación? Donde muchos van a ser decepcionados. Donde van a ser menospreciados. Donde el pecado de otras personas les va a herir. ¿Qué es lo que les va a poner de pie? ¿Qué es lo que les va a seguir manteniéndose firme y adelante? La gracia del Señor Jesucristo. Su gran amor y compasión. Su gran bondad. Esta gracia, amados hermanos, experimentada, disfrutada y aplicada, nos permite servir a Dios. Dios le da este ministerio a Isaías. ¿Cuál es tu ministerio, Isaías? Tu ministerio es predicar para que la gente engruese su corazón. Señor, yo quiero predicar para que la gente se convierta. No, tú vas a predicar para engrosar el corazón de estas personas. Ya, Señor, ¿y hasta cuándo? Mira, por favor, el verso 11. ¿Hasta cuándo Isaías se iba a mantener en este ministerio? ¿Hasta cuándo? Hasta que cambien al pastor. Hasta que elijan a otros diáconos. ¿Hasta cuándo? Verso 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Ahora entiende por qué Isaías, en Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios había llamado a este hombre para predicar y anticipar el quebrantamiento y la destrucción que venía sobre Israel. Primero el norte iba a ser invadido por los asirios y luego el sur sería destruido por los babilonios. ¿Hasta cuándo, Señor, debo mantener este ministerio? ¿Hasta cuándo?
Algo que enfatizamos nosotros los presbiterianos, de acuerdo a los oficios. ¿Cuánto dura el oficio? Es perpetuo, es para siempre. Si Dios te llama a ser un presbítero, un pastor, un diácono, vas a tener que morir con las botas puestas. Es para siempre. ¿Y cómo se puede ejercer ese oficio? En la gracia de Jesús, que es para siempre. Alabado sea Dios. En la gracia de Jesús, que es para siempre. Para siempre, hermanos, para siempre. La conciencia de la propia pecaminosidad y la seguridad del perdón, entonces, son el fundamento y la base de nuestro servicio a Dios. Vuelvo a repetir eso. Una conciencia profunda de nuestro pecado y una conciencia profunda ¿de qué? Del perdón. Son la base de nuestro servicio a Dios. Si usted olvida eso, va a fracasar. Si usted olvida aquello, va a ser completamente desanimado, quebrantado, destruido. Pero si su corazón se mantiene firme en que usted es un gran pecador y ha recibido el perdón de un gran Dios santo y majestuoso, su corazón va a estar vivo, ferviente, por servir al Señor. Es entonces que Isaías dijo: aquí estoy, envíame a mí. Algunas preguntas para concluir. ¿A dónde te está llamando Dios hoy? Para que tú vayas. ¿Qué te está llamando a hacer Dios hoy en tu iglesia? ¿A qué te está llamando el Señor? A servirle un nuevo comienzo. Déjame decirte que todo aquello debe ser fundamentado por la experiencia profunda de tu propio pecado y de la misericordia asombrosa de Dios. Sin eso no vas a poder empezar. Dios los bendiga. Que Él aplique su palabra en esta mañana en nuestros corazones. Y que luego de escuchar el Evangelio, muchos de acá, muchos digan: heme aquí, envíame. Le preguntaron al gran predicador Martin Lloyd-Jones, su esposa. Digo que las esposas son las mejores teólogas, las mejores médicas, las mejores consejeras, terapeutas, conocen muy bien el corazón de los hombres. Y cuando llamaron a predicar a Martin Lloyd-Jones, su esposa le preguntó: ¿por qué estás convencido tú de que Dios te está llamando a predicar? Y él dijo: porque puedo predicarme el Evangelio a mí mismo, porque necesito a Cristo. Y eso fue todo. ¿Por qué puedes servir? Porque has recibido la gracia de Jesús. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor.